de reflexión bíblica y esta tarde o esta noche le he titulado a este corto mensaje ¿por qué se llamaba a Jesús el amigo de pecadores? Me llamaba la atención algunas citas que estuve viendo y encontramos en el libro de Lucas capítulo 7 versículo 30, dice la palabra del Señor: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. En el verso 31, y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? El verso 32 dice del capítulo 7 de Lucas, dice: semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. El verso 33, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. El verso 34, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Queremos entrar a las profundidades de las Escrituras en esta preciosa hora, y le voy a invitar a usted que empiece a compartir lo que es la transmisión en esta preciosa hora. Queremos llegar a más gente, queremos que la gente pueda oír la palabra del Señor, pueda oír el mensaje de Dios. Y una de las cosas que miramos en la Escritura, me llama la atención las palabras de Cristo al ver la actitud de los fariseos. Para empezar, queremos saber, vamos a decir quiénes son los fariseos, quiénes eran este grupo de personas. Los fariseos son aquellas personas o aquellos grupos de personas que finge una moral, finge sentimientos, finge una creencia religiosa y que realmente no tiene nada. Prácticamente un fariseo es una persona que aparenta una cosa pero realmente es otra. Y eso lo podemos ver en el libro de Mateos capítulo 23, cuando Jesucristo se refirió a ellos, se refirió a los fariseos y les dijo que eran sepulcros blanqueados, que eran personas que aparentaban ante los demás una gran pureza, pero que realmente sus corazones era una podredumbre. Y miramos que estas personas atentaron incluso no solo contra el ministerio de Juan el Bautista, sino contra el ministerio de Cristo. Y los miramos debatiendo porque al parecer en el momento cuando Juan andaba bautizando, dice la Biblia que los publicanos recibieron el bautismo de Juan. ¿Y qué fue lo que recibieron realmente? Recibieron, el mensaje de Juan era: arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se acerca. Y los publicanos eran personas, incluso los publicanos tenían una mala fama en el pueblo de Israel, en el pueblo judío en ese tiempo. Los publicanos eran cobradores de impuestos, incluso eran personas romanas, no eran ni judíos, eran personas romanas que eran despreciados políticamente, socialmente y aún religiosamente. Entonces, cuando ellos aceptan el mensaje de Juan y son bautizados, los fariseos se oponen a esto porque los fariseos se autojustificaban por sí mismos, diciendo que ellos no merecían o no tenían de qué arrepentirse o no tenían pecados en ellos, porque es más, ellos también alegaban de que eran personas consagradas y que de hecho su padre, decían ellos, alegaban mucho que su padre era Abraham. Cuando Jesús se enfrenta a ellos y tiene su primer encuentro con ellos ahí de escrituras, Jesús les reclama porque a él le llamaban amigo de pecadores. Y aquí me voy a enfocar porque es importante entrar a lo que es realmente el tema. ¿Por qué se llamaba Jesús el amigo de pecadores? Jesús les reclama porque ellos lo criticaban porque él se sentaba con pecadores a comer, y realmente Jesús lo hacía. Y Jesús lo hacía porque amaba a los pecadores, porque ama a los pecadores. Y Jesús se sentaba con los pecadores. Es más, el ministerio de Jesús está más relacionado
con gente pecadora, con gente que estaba en desgracia y que habían sido despreciados por todo el mundo, aún por la organización o por la religión organizada de ese momento. Eran despreciados las personas pecadoras, y Jesús, cuando viene a la tierra, se sienta con ellos, les hace ver que el reino de Dios es muy diferente a cualquier tipo de organización religiosa o a cualquier religión organizada. Y Jesús se sienta con los pecadores, come con los pecadores, bebe con los pecadores. Beber no significa emborracharse, sino beber un vino que los judíos están acostumbrados a tomar vino, pero no beben para emborracharse, ¿verdad? Y Jesús se sentaba con los pecadores. Jesús fue tan normal cuando Él anduvo en la tierra, porque nosotros creemos que Jesús es un prototipo de persona que cuando Él anduvo en la tierra caminaba en una nube, y no es así. Jesús tuvo una vida normal. Jesús trató de llevar una vida normal como un ser humano, con amistades. Es más, en el capítulo 11 de San Juan miramos que Él era amigo de un hombre llamado Lázaro, de una mujer llamada Marta y de una mujer también llamada María. Posiblemente esta María era la misma que había entrado en Lucas 7, creo que cuando Él estaba en la casa del fariseo llamado Simeón, cuando esta mujer entró y lavó los pies de Jesús con un perfume, y era una pecadora. Y Jesús con ese tipo de personas se sentaba con fariseos que lo invitaban. Por ejemplo, Simón el fariseo era uno. El otro que se acercó a Él fue Nicodemo, que llegó de noche. Al otro que se le acercó, que era un cobrador de impuestos, Zaqueo. Y podemos mencionar miles de casos cuando Jesús, con quienes se sentaba, era con pecadores. Allá la mujer samaritana en el pozo de Jacob también se sentó a platicar con ella, y era una mujer, para empezar, era una mujer publicana, era gentil, era una mujer que no era del pueblo judío, y para los judíos el gentil, para los judíos la gente que no era de ellos, de su pueblo, eran perros. Y esa palabra le va a sonar, ¿verdad? Por ahí se ha oído mucho esa palabra. Para los judíos, los gentiles, los romanos, todas las personas que no eran de su tierra, de su parentela, eran perros, peor que los perros para ellos, según ellos. Pero cuando Jesús viene, se sienta con esas personas que se les llama perro en la sociedad, que se les llama perros en el tiempo. En ese tiempo la sociedad los titulaba con ese nombre porque no eran judíos, y que según los judíos era que los gentiles no tenían pacto con Dios y ellos sí, y realmente lo que tenían era una religión, el fariseísmo sobre todo. Los fariseos eran personas que aparentaban moral, aparentaban espiritualidad, pero dentro de ellos, como les dijo Cristo en el Mateo 23, era una pudredumbre por dentro. Entonces, viene Jesús, se sienta con los pecadores. Viene Jesús, resolvía los problemas que tenían los pecadores. Mire qué increíble, pero cuando un pecador tenía un encuentro con Jesús, cuando Jesús tenía un contacto con estos pecadores, les cambiaba la vida. Ustedes se recuerdan cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, ¿verdad? Cuando el mismo Zaqueo es aquel que fue bajado de aquel árbol. Y dice la Biblia que Zaqueo llegó a Jesús a su casa. Y dice la Biblia que Zaqueo, estando en pláticas con Cristo, tomó la decisión de no volver a robar, de no volver a quitarle nada a nadie. Es más, prometió devolver 4 veces lo que había robado. Y eso es lo que pasa cuando el ser humano, cuando el pecador, cuando las personas que no conocen de Dios tienen un acercamiento a Jesús, Jesús los recibe con brazos de amor. Pero hay un problema serio en los últimos tiempos. Fíjese que Dios no tiene ningún problema con los pecadores, en el sentido de que Dios ama al pecador y quiere perdonar al pecador. Pero sabe que los que le hemos cerrado el reino de los cielos a los pecadores somos la misma iglesia. Y perdone, yo sé que va a haber mucha gente viendo este video después de que quede grabado, pero he visto muchos casos donde en vez de abrirle las puertas, no solo de la iglesia al pecador, sino también del reino de los cielos, lo que hacemos es cerrársela. Y esto nos va a traer serias consecuencias en el día del juicio, porque el Señor nos mandó, porque a nosotros nos enseñaron una religión, a nosotros nos enseñaron que si usted se junta con un pecador, usted se contamina. Y eso fue lo que nos metieron en la cabeza, que somos los super santos y los super espirituales, y
que incluso debemos de ver mal a los demás porque somos los espirituales y somos los mejores. No, no es así. No somos mejores. No estamos en el Señor, no somos cristianos porque hayamos sido mejores. Somos personas que un día vivimos en la miseria, en el pecado, hundidos, y venimos humildemente al Señor y le pedimos perdón. Y ahora, porque ya fuimos perdonados, ¿aparentamos ser mejores? ¿Aparentamos que somos mejores que el vecino que no tiene a Cristo? ¿Aparentamos que ay, yo ahora soy bueno y el que vive a mi lado es malo? No. Jesús mismo bajó del cielo y se sentaba con pecadores. El único que tenía la facultad de decir: yo no puedo juntarme con ustedes porque yo soy santo. Era Él, porque venía del cielo, venía con santidad, era santo. Y Él se sentó con ellos, comía con ellos. Y ese era el reclamo de los fariseos, porque a ellos les dolía que supuestamente ellos eran los espirituales y Jesús no se sentaba con ellos. Mire qué terrible eso. Y por eso, mire cuánta gente reclama tantos derechos dentro de las congregaciones. Cuánta gente reclama el derecho de que el pastor se vaya a sentar con ellos. Y son los mismos que tienen 400 años, perdón la exageración, pero tienen tantos años en la iglesia y quieren que el pastor todavía los ande visitando. Y quizás el mensaje no tiene nada que ver con la situación que está pasando en el país, pero ya despistemos eso, hombre, ya obviemos lo que está pasando en el país, enfoquémonos en Cristo, enfoquémonos en el trabajo que tenemos como iglesia, como servidores de Cristo, como hijos de Dios. ¿Cuánta gente ahora se van de la iglesia por una mala mirada, porque no se le habló, porque no se le habló bonito, porque no escuchó lo que quería escuchar? Y se van y tienen 20, 15 años de estar en la iglesia y se van al mundo. Y dice usted: ¿cómo es posible? Jesús te va a demandar más a ti que al pecador que nunca ha ido a una iglesia. Va a ser más tolerable para el que nunca estuvo en una iglesia que para ti que estuviste y te alejaste por tonterías. Yo creo que es tiempo que la iglesia madure. Estamos en un tiempo de crisis, estamos en un tiempo de dificultades, estamos en un tiempo de aflicciones, estamos en un tiempo donde el mundo está llorando. Y no es posible que nosotros usemos una red, usemos un medio televisivo para atacar al pecador, para condenarle, para señalarle, para mandarlo al infierno. Es doloroso ver muchos predicadores, de hecho yo no los veo, cómo atacan a los pecadores. Es más, esta crisis, este tiempo de dolor, este tiempo de muerte de este virus hacia mucha gente ha muerto. Hay algunos cristianos y predicadores que creen que el que no conoce a Cristo se lo merece y que el mundo se merece este castigo. No es así. No es así. Si Cristo estuviera en esta tierra, se sentaría con esa gente, hablaría con ellos, le demostraría el amor que tiene por ellos. Es más, dice Juan en el capítulo 3, verso 16, en el verso 17 dice: el Hijo del Hombre no ha venido para condenar al mundo, ha venido para salvarlo. A la iglesia se le olvidó que Jesús todavía quiere salvar al pecador, pero la iglesia lo está condenando. La iglesia lo está mandando al infierno. La iglesia no le está dando esperanza al pecador. En vez de salvarlo, en vez de sanarlo porque está herido, lo que estamos haciendo es tirarlo al infierno, es tirarlo al basurero. Y Dios nos va a pedir cuenta. Estamos haciendo el papel de estos fariseos, los publicanos, gente despreciada, gente que no la quería la sociedad, gente que no los quería nadie, porque se consideraban que eran ladrones, que eran lo peor de la sociedad, y tenían de alguna manera razón. Pero Jesús, cuando viene y habla de ellos, Jesús los exalta diciendo que ellos han recibido el bautismo de Juan, que por lo menos ellos, que nunca habían sido parte de una religión organizada, que nunca habían sido parte de un templo, son los que estaban aceptando el mensaje. Es más, en una ocasión Jesús también les dijo a los fariseos, y estas palabras me impactan y me doy cuenta del amor tan grande que Jesús le tenía a la gente. Jesús en una ocasión le dijo a los fariseos: los borrachos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino. ¿Sabe? Esas palabras
Esas palabras marcan a tal grado que nos damos cuenta que Jesús no hace distinción de personas. Usted puede ser un religioso de hace 30 años, de 20 años, pero si a usted no le ha nacido la luz de Cristo en su corazón, usted está descartado. No importa su religión, no importa su conocimiento, no importa nada. En cambio, usted puede ser el pecador más pervertido que hay en esta tierra, pero un encuentro con Jesús puede cambiar su vida para siempre. Y esto es lo que quería decir Jesús cuando les dijo a los fariseos: los borrachos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino. Significa que cuando estas personas se arrepienten, cuando estas personas vienen al conocimiento de Dios, son las personas que aman más a Dios. Le aman con todo el corazón y no ponen pretexto, no ponen excusa. Sirven a Dios. En cambio de aquellos que tenemos años de estar en una congregación, ahora solo somos pretextos. Antes teníamos una pasión por amar a Dios, por servir a Jesús. Ahora solo somos pretextos y todo nos incomoda, todo nos molesta. Pero aparentamos que somos los que estamos cerca de Dios, dejando por fuera aquellos que sienten en su corazón que no tienen esperanza, dejando por fuera del reino y aún de la misma congregación aquellos que están muriendo en el alcohol, que aquellos que están muriendo en la prostitución, en la droga, en vicios que los están arrastrando a la muerte. Y esa gente es la que el Señor busca en este tiempo. Me sorprende algo. La mayoría de veces que Jesús hizo algo mientras estuvo en esta tierra, milagros, los hizo en casas, y la mayoría de la gente que lo rodeaba era gente pecadora. Es increíble. Como personas que conocemos ya, caigamos en el error de los fariseos de negar a Jesús, de criticarlo aún por sus hechos. Hay gente que tiene serios problemas. Hay gente que se enoja con Dios porque tuvo misericordia de otros, porque tuvo misericordia del pecador que nadie lo veía, ni él mismo lo veía. Les pasa como a Jonás cuando perdonó a Nínive por todos sus pecados, por tanta maldad que había. Jonás se molestó, dijo: yo sabía que tú los ibas a perdonar. Y así vemos gente muchas veces dentro de las congregaciones que creen que solo ellos se merecen el reino, porque se consideran los buenos. Y créeme, si Jesús viniera otra vez, la pregunta que nos deberíamos de hacer es: ¿será que Jesús se sentaría con nosotros? ¿O se sentaría con alguien que es despreciado por la sociedad, por aquellos, por los viles pecadores? ¿Te has preguntado eso? ¿Será que Jesús se sentaría con nosotros, se sentaría a gusto con nosotros? ¿O se sentiría a gusto con aquellos que simplemente lo que quieren es un cambio en sus vidas? A veces el conocimiento nos ha embotado el cerebro, nos ha embotado el corazón. Y porque tenemos años de ministerio, años de estar en una iglesia, creemos que ya lo logramos todo, y no es así. Si a Jesús le tocara escoger entre un publicano y entre un fariseo, se sentaría con el publicano. Si a Jesús le tocara sentarse con un cristiano, con uno que dice conocerle y con uno que no le conoce, decidiría sentarse con aquel que no le conoce. Porque el que no le conoce está abierto a sus palabras. El que no le conoce está abierto a la bendición que Él le puede dar. ¿Sabe? En este tiempo de crisis, no sé si la iglesia es el ateo ahora, o los cristianos somos los ateos, o el ateo
ahora es cristiano. Porque he visto más gente creer en el nombre del Señor ahora que estamos pasando esta crisis, gente que no había conocido, que gente que ya conocemos. Y es lamentable realmente que el pecador vaya delante de nosotros en el reino. Y digo, aquel pecador que está abierto a las palabras de Cristo, que está abierto a la bendición del Señor. Lo digo de esa manera como lo dijo Cristo, que los borrachos y las prostitutas van delante del reino de cualquier religioso que lo rechaza, que ya no oye sus palabras. Que Dios nos ayude en este tiempo. Que Dios nos ayude. Y Jesucristo, aunque a usted le duela, aunque usted sea un predicador famoso, predicador que le da duro a los pecadores, que le da duro al mundo, le da duro a la gente que no conoce, aunque a usted no le guste, pero Jesús se sigue sentando con los pecadores hasta hoy. Jesús oye a los pecadores, a aquellos que vienen arrepentidos, aunque a usted no le guste. El detalle está que nosotros tenemos unos conceptos tan raros en cuanto a la vida cristiana. Nosotros hemos condenado al pecador a tal grado que si no es parte de nuestro credo y no es parte incluso de nuestra congregación, ese está perdido, está condenado. He escuchado de gente decir que, y se han atrevido a decir que si no son parte de su organización, todo el mundo está perdido. Y esa es la peor falsedad que podemos escuchar. ¿Cómo es posible que hayamos ajustado la salvación del hombre a un recinto de 4 paredes, a un rótulo? Si la salvación va más allá de las paredes. A la mujer samaritana Jesús le dijo: mujer, ciertamente te digo que viene tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán en todas partes. Creemos que si alguien no es parte de nuestra congregación está perdido. Y a veces, y lo voy a decir, pero hay gente que nunca ha ido a una iglesia y tiene mejor relación con Dios que nosotros que estamos dentro de una iglesia. Es increíble realmente lo que nos pasa como iglesia. Necesitamos despertar. Yo sé que estamos esperando ser despertados por esta pandemia, pero ninguna pandemia nos va a despertar. Ninguna crisis, ninguna crisis económica, ni crisis, ni por falta de comida nos va a despertar. Si no lo hace el Espíritu Santo, nadie nos va a despertar. Si no lo hace la palabra de Dios, si no nos hace despertar Jesús, nada nos va a despertar. Yo creo que esta noche medites y despiertes, iglesia. Que puedas despertar, que te des cuenta que Jesús, de igual forma como te ama a ti, ama a aquel que no le conoce. Ya dejemos de condenar al que no conoce. Oremos por ellos. ¿Qué podemos hacer con los pecadores que tenemos al lado? Hay gente que hasta se apartó de ellos porque ahora, supuestamente ahora es cristiano y aquel es mundano. Los pecadores se sienten menospreciados por nosotros los cristianos. Una ocasión alguien me envió la solicitud y platiqué un momento. Acostumbro que cuando alguien me envía una solicitud le saludo de entrada. Por lo menos eso hago de entrada. Y me preguntó si yo era cristiano. ¿Y sabe qué hizo la persona? Me bloqueó. Y solo teníamos una plática normal, pero yo dije, ¿pero qué pasó? Lo que pasó fue que se sintió amenazada esa persona. Porque ahora la gente cuando se da cuenta que tú eres cristiano y ellos no, se sienten amenazados porque
ya están traumados de que los cristianos somos expertos en condenar a los demás y andar señalando y andarlos condenando y diciendo: te vas a ir al infierno por esto, te vas a ir al infierno por lo otro, en vez de hablarles del amor inmensurable que vino a esta tierra y que murió por ellos también, que hay un sacrificio que hace 2000 años se hizo por amor a ellos. ¿Vas a volver a tu trabajo? ¿Vas a volver a tu trabajo condenando a tus compañeros que no conocen de Cristo? Después de este tiempo de reposo, le podría llamar, ¿vas a regresar a tu trabajo condenando a tus compañeros, señalándoles? ¿Vas a regresar a tu trabajo, a tu oficina? ¿Vas a regresar con tus empleados a condenarle? ¿Vas a regresar a la iglesia a condenar a los hermanos que se están equivocando? ¿Vas a regresar a la iglesia y vas a regresar a tu vida normal condenando a todo el mundo porque no conoce a Jesús todavía? ¿O les vas a hablar del amor de Cristo? ¿O les vas a hablar de ese amor que los abraza? Quiero dejar esta reflexión en tu corazón. Es tiempo que despertemos en el nombre del Señor y que demostremos ese mismo amor que Jesús tenía, de que se sentaba gustosamente con los pecadores. A nosotros nos enseñaron incluso que si usted va a un cumpleaños de un pecador o de una persona que no conoce a Cristo, eso es pecado. Jesús iba a bodas. Jesús se presentaba a las bodas y hacía milagros en medio de esa gente no creyente. Y el reino de Dios era glorificado, el Padre era glorificado en Cristo cuando hacía estas cosas. Y nosotros ahora tenemos tanta religiosidad que no vamos a una boda porque nos contaminamos. Y ponemos pretextos, si es que ¿qué van a decir los demás? No es asunto. Quizás podría ser una oportunidad para que usted predique la palabra. Hay gente que necesitan siempre un guía ahí, un guía en su vida diaria, en sus actividades. Necesitan a alguien que les esté apoyando con una palabra de aliento, con una palabra del Señor para poderles llevar al conocimiento de Cristo. Si usted se separa y se aleja de los que ahora no conocen, ¿quién les va a hablar? ¿Quién les va a predicar? Yo estoy de acuerdo con aquella gente que te tenés que alejar porque ya no podés ser luz en medio de ellos, porque es más la oscuridad de ellos que la luz que tú andas. Estoy de acuerdo que te puedes apartar, pero si ellos te dan el acceso, ellos te están permitiendo que les hables del amor de Cristo, siéntate con ellos, cena, come, pero no los desprecies, porque por esa gente Dios te va a pedir cuenta. Que Dios le bendiga, hermanos, y que Dios nos ayude. Quiero hacer una oración, y si hay alguien que no conoce del Señor y ha escuchado esta palabra, quiero decirle que Jesús le ama. Jesús murió por usted y le ama. Quizás usted es igual como estos publicanos que eran vistos mal en ese tiempo de Jesús, y Jesús los exaltó diciendo que ellos habían recibido el arrepentimiento a través de la predicación de Juan. Quizás a ti te han menospreciado, te han señalado. La iglesia de tu barrio te señaló, te criticó, te sacó incluso de ella. Yo quiero decirte que este es un buen tiempo para que vuelvas al Señor. Este es un buen tiempo. Y quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo ahí donde estás, con todo tu corazón. Dile: Señor Jesús, creo profundamente en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios. Creo profundamente en mi corazón que tú viniste a esta tierra a morir por mis pecados. En esta noche yo te entrego mi vida. Yo te ruego que me perdones. Reconozco mis errores. Reconozco que he andado alejado de ti. En esta noche te pido perdón y te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que selles mi vida con tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, por perdonarme, por salvarme. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, querido amigo, querido hermano, si se reconcilió, quiero decirle que si usted muriera hoy, usted estaría con el Señor para siempre. Pero mientras
llega ese momento de la muerte, porque todos vamos a morir alguna vez, le voy a dar 3 consejos. O preste una Biblia. Empieza a leer del libro de Génesis en el Viejo Testamento, y en el Nuevo Testamento empieza a leer el libro de San Juan. Busque un amigo que sea cristiano. Hágase amigo de él para que le pueda ayudar a crecer espiritualmente. Y tercero, cuando pase todo esto de la cuarentena, usted busca una iglesia donde congregarse para que siga creciendo en el Señor. Bueno, amado hermano, amado amigo, vamos a continuar con la programación de esta